enfrento con el nudo de mi aventura, lo más difícil de narrar, ya que no tengo la certeza de que sea auténtico. Pero a veces estoy tristemente convencido de que no fue un sueño ni una pesadilla. Y sin duda, esto es precisamente lo que me lleva a hacer el relato, teniendo en cuenta las consecuencias increíbles que provocaría en mi existencia si fuera real. Mi hijo, que es un psicólogo eficaz y ha seguido el caso profunda y afectuosamente, será el juez más adecuado de lo que voy a decir. Primeramente, me tomaré la licencia de contar ciertos hechos que mis compañeros de expedición pueden corroborar. En la noche del 17 al 18 de julio, después de un día ventoso, me fui temprano a la cama, pero no logré conciliar el sueño. Algo después de las 11, quise dar un paseo. Como era habitual, llevado por mi confusión, mis pasos se dirigieron al nordeste. Cuando dejaba el campamento, me crucé con uno de nuestros mineros, un australiano llamado Topper, y nos saludamos. La luna menguante resplandecía en el cielo pálido y bañaba aquellas arenas arcaicas con un resplandor tenue, lazarino, que para mí se tornaba perverso. El viento había cedido y hasta 5 horas después no hubo el más leve soplo, como pueden testificar Topper y los demás que me vieron salir en dirección a las dunas del nordeste. Aproximadamente a las 3:30 de la madrugada se levantó un vendaval frenético que despertó a todo el mundo y tiró abajo 3 tiendas. El cielo se había despejado y todo el desierto brillaba todavía bajo el brillo espectral de la luna. Cuando mis compañeros de expedición fueron a ver el estado de las tiendas, notaron que yo no estaba, pero no se inquietaron, ya que conocían mi hábito de pasear por las noches. Sin embargo, 3 de nuestros hombres, que eran australianos, dijeron notar algo nefasto en el ambiente. Mackenzie le contó al profesor Freeborn que esas sensaciones se vinculaban con las creencias nativas sobre los vientos fuertes que, algunas tardes, herían las arenas bajo un cielo pálido. Según se decía, esos vientos provenían de grandes, casas subterráneas, hechas de piedra, donde habían ocurrido hechos terribles y solo soplaban próximos a las grandes piedras marcadas. Alrededor de las 4, el viento cesó de un modo tan súbito como había comenzado, dejando el dibujo de nuevas dunas inusitadas. Habían pasado las 5. La luna, abundante y espectral, ya se ocultaba en el horizonte cuando llegué al campamento, trémulo, sin sombreros, sin linterna, con la ropa rasgada y el rostro lleno de sangre. Casi todos estaban acostados nuevamente. Únicamente el profesor Dyer estaba fumando su pipa frente a su tienda. Cuando vio mi aspecto, llamó al Dr. Boyle y entre los dos me acostaron en mi tienda. Mi hijo oyó la bulla y rápidamente se unió a ellos. Los 3 me obligaron a permanecer acostado hasta que conciliara el sueño. Sin embargo, no conseguí dormir. Mi estado nervioso era realmente extraordinario. Me había sucedido algo que no se parecía a ninguna de mis experiencias previas. Luego me obstiné en contárselos. Les conté que luego de caminar durante un rato, me cansé y quise tirarme en la arena para dormir un poco. Les conté que entonces tuve unos sueños más nefastos que los de otras veces y que mis nervios hicieron crisis cuando el vendaval de súbito me despertó. Lleno de pavor, huí, tropezándome con las piedras semienterradas, cayéndome a cada paso y rasgándome las ropas de esa manera. Debí dormir durante mucho tiempo y por eso mi ausencia había sido prolongada. Apelando a una
una gran fuerza de voluntad, conseguí no traicionarme. De este modo, no les dije nada que los hiciera sospechar algo anormal. Sin embargo, les señalé que era preciso cambiar el trabajo proyectado y no continuar la excavación con rumbo nordeste. Mis argumentos fueron bastante inverosímiles. Aduje que por allí había muy pocos bloques, que no era propicio desoír a los mineros supersticiosos, que tal vez la universidad redujera su aporte y muchas mentiras y despropósitos. Naturalmente, nadie prestó la más mínima atención a estos argumentos, ni mi hijo, que estaba evidentemente preocupado por mi salud. Al día siguiente me levanté y estuve deambulando por el campamento, pero no participé en las excavaciones. Debido a mi perturbado estado nervioso, decidí volver a casa lo más pronto posible, y mi hijo me prometió llevarme en avioneta hasta Perth, que distaba a 2000 kilómetros hacia el sudoeste, una vez que hubiera examinado la zona que yo aconsejaba no examinar de ninguna manera. Pensé que, si lo que yo había observado todavía estaba visible, quizá eso pudiera servir de advertencia a mis compañeros, aunque eso me pusiera en ridículo. Probablemente los mineros me secundarían, ya que estaban tan inmersos en supersticiones nativas. Teniendo en cuenta mis deseos, mi hijo sobrevoló esa tarde todo el terreno por donde yo había deambulado la noche anterior. Sin embargo, allí ya no se veía nada anormal. Lo mismo que había ocurrido con el bloque de basalto había ocurrido ahora. La arena había borrado todo rastro de mi descubrimiento. Por un momento lamenté haber perdido en mi huida cierto objeto abominable. Sin embargo, ahora sé que debo agradecérselo al cielo, porque siendo así, todavía tengo la posibilidad de explicar mi ominosa aventura como una mera ilusión, sobre todo si, tal como espero, no pueden hallar jamás ese abismo demoníaco. El 20 de julio, Wingate me llevó a Perth, pero se negó a abandonar la expedición y volvió al desierto. Estuvo junto a mí hasta el 25 de julio, fecha en que el vapor zarpó con rumbo a Liverpool. Ahora, dentro del camarote del Empress, luego de largas meditaciones, decidí que al menos mi hijo sepa todo el asunto. Hasta este punto, he relatado hechos conocidos, que pueden ser corroborados. Quise redactarlos de este modo para evitar cualquier eventualidad. Ahora contaré, del modo más breve posible, lo que experimenté esa noche al ausentarme del campamento. Presa de una ansiedad incontrolable, con los nervios deshechos, sintiéndome arrastrado hacia el nordeste, caminé bajo el resplandor espectral de la luna. En todas partes había bloques de piedra semiocultos debajo de la arena, abandonados desde un tiempo remoto. La edad inmemorial del desierto y la grotesca amenaza que flotaba sobre él como un aura me asediaban como nunca antes. Evidentemente, recordé mis sueños enfermizos, las luctuosas leyendas que tenían por fundamento y el terror que el desierto provocaba con sus cavernas de piedra a los nativos y a los mineros. De todas maneras, continué mi marcha como si estuviera yendo a una cita ineludible, paulatinamente más torturado por espantosas fantasías y pseudo recuerdos. Pensé en las formas de ciertos montículos que había visto desde la avioneta y me pregunté por qué me resultaban tan abominables y familiares. Algo funesto quería romper las vallas de mi memoria, mientras otra fuerza ignota se interponía.
La noche era calma, sin viento, y la arena lívida oscilaba como las olas de un mar petrificado. Yo no tenía rumbo, pero iba impulsado por el destino. Mis sueños se vertían en la vigilia y creía que cada megalito hundido en la arena era alguno de los espacios, de los cuartos y corredores llenos de bajorrelieves, jeroglíficos y símbolos que yo conocía a la perfección. Por momentos creía ver a aquellos monstruos cónicos, omniscientes, ocupados con sus labores cotidianas, y no quería mirar mi propio cuerpo por miedo a hallarlo igual al de ellos. La realidad y las alucinaciones se entretejían. Observaba los bloques semienterrados y, simultáneamente, los cuartos y los corredores. Observaba el resplandor espectral de la luna y, simultáneamente, las lámparas de cristal luminoso. Y en el desierto veía los inmensos helechos ondular sobre las ventanas esféricas. Estaba despierto, pero simultáneamente soñaba. No podría precisar cuánto tiempo ni hasta dónde, ni en qué dirección había andado cuando vislumbré por primera vez un cúmulo de piedras desenterradas por el viento. Jamás durante nuestras excavaciones había visto un cúmulo tan enorme de piedras, por lo que me impresioné de tal manera que rápidamente se esfumaron todas mis visiones extraordinarias. Ahora únicamente veía el desierto, la luna fantasmagórica y las ruinas de un mundo distante y desconocido. Me acerqué a ellas para observarlas con la luz de mi linterna. El viento había desenterrado un grupo chato y esférico de megalitos y otras rocas menores de unos 15 metros de diámetro y 2 metros de altura. Desde el comienzo percibí que estas piedras, en ellas había algo que las diferenciaba del resto. Por un lado, su número era superior, pero también tenían unas figuras talladas en sus lados que eran tremendamente significativas. Sin embargo, los bajorrelieves eran similares a los que habíamos visto en otros sillares. La diferencia era infinitamente sutil. Cada bloque aislado no decía demasiado, era su conjunto lo que me impresionaba. Finalmente comprendí qué era. Los dibujos curvos de aquellos bloques se vinculaban entre sí, conformando un mismo diagrama ornamental. Era la primera vez que descubría, en aquel arcaico desierto, un núcleo arquitectónico que conservaba su disposición original. Si bien la sillería estaba carcomida y fragmentada, su unidad era insoslayable. Penosamente quise trepar por aquel cúmulo de piedras. Extraje la arena con mis propias manos. Me empeñé en descifrar las variantes de tamaño, forma y estilo de los dibujos, tratando de encontrar el nexo que había entre ellos. Luego de un rato pude conjeturar levemente el cariz de la estructura desaparecida y armar mentalmente los dibujos que un día cubrieron las primitivas murallas. La íntima correspondencia de los pormenores de estos escenarios con mis sueños me paralizó de terror. Esas ruinas formaban parte de un colosal corredor de 10 metros de ancho y otros tantos de alto, con piso de losas octogonales y cubierto por una firme bóveda. Hacia la derecha se abrirían indudablemente varios recintos y en el extremo más distante comenzaría uno de los planos inclinados que llevaban a sótanos todavía más hondos. Cuando tuve esta idea, sufrí un terrible sobresalto. Lo cierto era que yo no podría haber evocado eso con la simple visión de unos bloques. ¿Cómo podía yo saber que el corredor se comunicaba con un sótano? ¿Cómo podía yo saber que el plano inclinado se hallaba detrás de mí?
plaza de los Pilares debía hallarse a mi izquierda en el piso superior. ¿Cómo podía saber yo que la sala de maquinarias y el corredor que conducía hasta los archivos centrales debía situarse 2 plantas más abajo? ¿Cómo podía saber que 4 plantas más abajo había una de esas espantosas trampas selladas? Supe, asaltado por mi universo onírico, que estaba trémulo y bañado en un sudor frío. Finalmente, como último detalle terrorífico, sentí una frágil corriente de aire frío que subía a ras del suelo desde una hendidura próxima al cúmulo de bloques. Igual que había sucedido antes, mis visiones se desvanecieron y me hallé otra vez bajo la perversa luz lunar, en mitad del crudo desierto, ante aquel conjunto ruinoso y arcaico. Verdaderamente estaba frente a algo real y concreto, aunque agobiado por infinidad de misterios, porque aquella corriente de aire solo podía significar la existencia de un abismo colosal emplazado debajo de los megalitos de la superficie. Primeramente pensé en las leyendas locales sobre cuevas subterráneas ocultas bajo las rocas cinceladas, donde ocurren hechos nefastos y de donde parten los vendavales. Luego regresaron mis visiones oníricas y los ominosos pseudo-recuerdos atiborraron mi mente. ¿Qué tipo de lugar había debajo de mis pies? ¿Qué simiente inconcebible de largas mitologías y aberrantes pesadillas estaba por descubrir? Solo titubeé durante un momento. Luego se apropió de mí una fuerza mayor que la de la curiosidad, el afán científico e incluso que el mismo terror. Creí que estaba siendo movido instintivamente por un hado ineludible. Con un ímpetu que jamás creí albergar, guardé mi linterna en el bolsillo y arranqué un trozo enorme de piedra. Luego otro, y otro, y otro, hasta que surgió de las profundidades una corriente vigorosa de una humedad singular que se contraponía con el aire seco del desierto. Comencé a vislumbrar una oscura hendidura y finalmente, luego de apartar todas las rocas que pude, la maléfica luz lunar me mostró una abertura lo suficientemente ancha para permitirme el paso. Saqué mi linterna y dirigí su luz hacia aquellas tinieblas. Al lado de las piedras desbaratadas se abría una abrupta pendiente hacia abajo. Entre las piedras y la superficie del desierto somnoliento se abría un abismo de intolerable negrura. En la parte superior se distinguía el comienzo de una bóveda de terribles proporciones, de manera que allí las arenas del desierto se desplegaban sobre una de las plantas de un enorme edificio, edificado en los tiempos primigenios de la Tierra. ¿Cómo era posible que se sostuviese después de millones de años y luego de tantos sismos geológicos? Es algo que no quise entender entonces ni ahora. Cuando pienso en la idea de descender por ese abismo, yo solo, sin que nadie supiera dónde estaba, me parece una locura suprema. Y tal vez lo fuese, pero esa noche me lancé sin vacilaciones por aquellos abismos subterráneos. Otra vez sentí la fuerza instintiva que parecía dirigir mis actos desde el comienzo. Comencé un demencial descenso por aquel espantoso abismo, encendiendo alternativamente la linterna para no gastar pila. Avanzaba de frente cuando tenía un punto firme al cual asirme de pies y manos. Si no miraba de frente a las piedras para agarrarme vacilante. Gracias a la linterna vislumbré a los 2 lados de la pendiente las murallas destruidas de la cueva. Sin embargo, frente a mí solo podía ver oscuridad. Mientras bajaba, perdí la percepción del tiempo. Estaba tan exaltado, tan confundido por sospechas y temores, que la realidad me parecía infinitamente distante. No tenía ninguna sensación física,
Aún el pánico se había endurecido como una gárgola tiesa, incapaz de alentar mi miedo. Finalmente llegué al suelo cubierto de bloques caídos, trozos de roca, arena y todo tipo de desperdicios. A los dos lados y aproximadamente a 10 metros se erigían muros macizos que terminaban en enormes arquivoltas. Con dificultad se distinguía que estaban esculpidas, aunque no era posible distinguir la índole de las esculturas. Lo que más llamaba mi atención era el techo abovedado. La luz de la linterna no lograba iluminarlo, pero sí permitía ver claramente dónde comenzaban los espantosos arcos. Y había una correspondencia tan exacta con lo que yo había soñado que temblé frenéticamente, poseído por el pánico. Arriba, en la abertura, una sutil mancha de luz revelaba el mundo exterior teñido por la luz lunar. Un tenue sentido de alerta me decía que no la perdiera de vista, porque era mi único indicio para regresar. Fui hasta el muro de la izquierda, cuyos ornamentos estaban en mejor estado. El piso, que estaba lleno de obstáculos, era tan difícil de atravesar como la pendiente que había descendido recientemente, pero pude lograr abrirme paso. No sé cuánto habría avanzado cuando me detuve. Levanté unos bloques, saqué con el pie unos cascotes para ver el piso y me quedé tieso al identificar las enormes losas octogonales que todavía estaban unidas. Cuando estuve a una distancia considerable del muro, deslicé lentamente la luz de la linterna sobre los relieves erosionados. Era evidente que el agua había carcomido la arenisca, pero en su superficie podían verse ciertas incrustaciones muy singulares que no puedo explicar. En algunos lugares las piedras estaban medio desprendidas, casi sueltas. Era curioso para mí saber cómo había conservado sus formas esa construcción arcaica durante miles de años, aguantando los sismos terrestres. No obstante, los ornamentos fueron lo que más me conmocionó. Aunque el estado de erosión era importante, de cerca podían verse con facilidad, y me sentí poseído por el pánico cuando noté cuán familiares me eran. Sin embargo, al final no era tan raro que esa loable obra arquitectónica me fuese tan familiar. Efectivamente, los rasgos esenciales debieron impresionar muchísimo a los que pergeñaron los mitos y los incorporaron a sus teorías esotéricas. Haber estudiado esas teorías durante mi periodo amnésico había dejado impresas imágenes muy nítidas en mi subconsciente. Sin embargo, ¿cómo explicar la completa correspondencia entre cada línea y cada espiral de esos extravagantes dibujos, con ornamentos con los que yo había soñado durante más de 20 años? ¿Qué abstrusa y arcaica iconografía podía reproducir con sumo detalle los dibujos que inexorable, puntual y constantemente me visitaban cada noche? Indudablemente, no era una casualidad ni una semejanza remota. Soy capaz de afirmar, sin la más mínima duda, que el antiguo corredor donde me hallaba era para mí tan familiar como mi propia casa en Crane Street en Arkham. En verdad que en mis sueños el lugar se había presentado sin deterioros, pero no por eso dejaba de parecerme menos sorprendente la identidad. Yo podía orientarme con asombrosa facilidad en este vestigio de un pasado auténtico. En suma, yo sabía dónde estaba. No solamente conocía la distribución del edificio, sino también la ubicación del mismo en aquella ilusoria ciudad. Sabía con una certeza inexorable que podía ir a cualquier punto de aquel edificio o a cualquier parte de aquella ciudad escapada al transcurso del tiempo. En nombre de Dios, ¿qué significaba todo eso? ¿Cómo había logrado saber todo lo que sabía? ¿Qué realidad terrible se ocultaba tras esos relatos antiguos de seres que habían vivido en este laberinto de rocas primigenias? Las palabras solo conforman un tinte tenue del torbellino horroroso que me carcomía por dentro.
Sabía lo que había debajo de mí y recordaba las cuantiosas plantas que se habían alzado sobre el corredor donde me encontraba antes de que el desierto, las ruinas y el polvo las devastaran. Supe entonces, estremecido, que el tenue resplandor lunar que se infiltraba por la apertura ya no era tan necesario para mí. Me sentía escindido entre unas ganas frenéticas de huir y una fervorosa curiosidad por continuar el rumbo de mi fatalidad. ¿Qué había sucedido en esta megalópolis abominable en los millones de años transcurridos desde la época lejana en la que se centraban mis sueños? De los numerosos laberintos subterráneos que habían minado la ciudad, comunicando las torres colosales, ¿cuántos habían resistido los sismos de la tierra? ¿Acaso había hallado un mundo primitivo enterrado bajo las arenas? ¿Podría encontrar todavía la morada del maestro escriba, la torre donde Sha, el prisionero de la raza de los carnívoros vegetales de cabeza con forma de estrella, oriunda de la Antártida, había tallado ciertos dibujos en los recovecos de los murallones? Se encontraría abierto y transitable todavía en el segundo sótano el corredor que permitía el acceso a la sala de los seres apresados. En esa sala, el espíritu de un ser excepcional y semiplástico que vivirá en el vacío interior de un ignoto planeta transplutoniano dentro de 18 millones de años, atesoraba una figura de terracota modelada por él mismo. Cerré los ojos y me empeñé incalculable e inútilmente por sacar de mi conciencia esos vestigios de sueños ilusorios. En ese momento noté inequívocamente una corriente de aire frío y húmedo que surgía de abajo. Muy cerca de mí, bajo mis pies, indudablemente se abría una infinita cadena de oscuros abismos que durante miles y millones de años habían permanecido silenciosos y vacíos. Me volvieron a la mente las habitaciones luctuosas, los corredores y los planos inclinados, tal como los había visto en sueños. Todavía estaría abierto el paso a los archivos centrales. Cuando recordé los ominosos documentos que un día estuvieron guardados en aquellos estuches de metal inoxidable, sentí nuevamente que un hado me empujaba. De acuerdo con mis sueños y las leyendas que había descubierto, en ellos se atesoraba toda la historia pasada y futura del tiempo y del espacio, escrita por los seres apresados de todas las órbitas y épocas del sistema solar. Era una quimera, efectivamente, pero no acababa de hundirme en un universo fantasmal tan demente como yo mismo. Pensé en los anaqueles metálicos y en los complejos sistemas de cerrojos. Incluso recordé el mío muy nítidamente. ¿Cuántas veces había realizado esa complicada dinámica de giros y presiones en el último sótano dedicado a los vertebrados terrestres? Todos los detalles me parecían recientes y familiares. Si hubiera encontrado un estuche como el de mis sueños, lo hubiera abierto inmediatamente. En ese momento, la razón me abandonó por completo. La demencia me poseyó y salté por encima de los escollos, tropezándome en la oscuridad, para ir en búsqueda del plano inclinado que, como yo sabía, conducía a las profundidades inferiores.